7 de la mañana, 15 minutos. Juan Guaidó, quien juramentara como presidente de Venezuela la semana pasada, llamó a realizar nuevas movilizaciones en las calles de Venezuela. Las nuevas protestas en contra del presidente Nicolás Maduro están programadas para el miércoles y el sábado de esta semana. La convocatoria se produce en momentos de alta tensión en el país y en medio de llamados a los miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para que conozcan un proyecto de ley de amnistía preparado por la oposición y, por supuesto, finalmente reconozcan al presidente como presidente legítimo, a Juan Guaidó. Son las 7 de la mañana, 15 minutos. Establecimos comunicación con Nikmer Evans, politólogo magíster en psicología social desde Caracas, Venezuela. Buen día, gracias por aceptar el contacto con Primera Impresión. La pregunta es, ¿cuáles son las expectativas de la semana? ¿Cómo arranca la semana en Venezuela? ¿Qué es lo que las personas están esperando conocer en las próximas horas como parte del desarrollo de los acontecimientos en su país? Buen día, Nikmer Evans. Sí, buenos días. Muchas gracias por el contacto. Bueno, fundamentalmente en nuestro país, en Venezuela, hoy, además de una gran expectativa en función de algunos niveles de incertidumbre que se generan como consecuencia del hecho de que el gobierno usurpador de Maduro no cede en relación a la necesidad del restablecimiento del orden constitucional, por otro lado, se genera una percepción de esperanza, porque ha llegado una conducción política desde la Asamblea Nacional al ser designada una nueva junta directiva que ha emprendido una marcha importante en relación al hecho del establecimiento de tres pasos fundamentales. Uno, el cese de la usurpación. Dos, un gobierno de transición. Y tres, elecciones libres y transparentes. Esta ruta, que evidencia un plan que ha sido acompañado por gran parte de la comunidad internacional, y además el paso que ha dado Juan Guaidó de asumir constitucionalmente a partir del artículo 233 las competencias del Ejecutivo, aún a pesar de que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana todavía se alinea con el usurpador Maduro, ha sido un elemento importante porque la mayoría del pueblo venezolano ha salido a las calles este 23 de enero pasado a manifestar su absoluto y rotundo apoyo. Aproximadamente una movilización de no menos de 10 millones de personas en la calle a nivel de todo el país. Y esto ha, por supuesto, pegado contra la pared al gobierno usurpador, que ha tenido que empezar a ceder, por lo menos en la negativa a la arremetida en contra de la dirigencia política opositora, por un lado, y por el otro, a tratar de intentar tender puentes de plata con procesos de negociación que evidentemente tienen que desarrollarse, pero en el momento en que efectivamente esta negociación sea para el cese de la usurpación. Nikmer Evans, politólogo desde Caracas, Venezuela, en contacto con Primera Impresión. El que usted llama gobierno usurpador, el de Nicolás Maduro, es el que cuenta con el apoyo de las Fuerzas Armadas en Venezuela. Este gobierno ha comenzado a enviar señales de voluntad de diálogo. No está claro diálogo para qué, diálogo sobre qué. Pero le pregunto, si esta voluntad continúa adelante, ¿estaría la oposición de acuerdo en sentarse nuevamente en torno a una mesa de negociación? ¿Y en qué términos? Disculpa, una parte de la pregunta, si me la replicaras brevemente, porque perdí el audio en determinado momento. Sí, la pregunta es si la oposición venezolana estaría dispuesta a sentarse nuevamente en una mesa de negociación y en qué términos, en respuesta a las expresiones de voluntad de diálogo mostradas en las últimas horas por el presidente Nicolás Maduro. Debemos tener conciencia de que todo conflicto social, político, bélico incluso, que afortunadamente no es la condición venezolana, debe desencadenar un proceso de diálogo y de negociación. Así deben ser, desde el punto de vista de las civilizaciones, las resoluciones de los conflictos. Ahora bien, el asunto es que tú no te vas a sentar a dialogar
si tienes una aparente posición de ventaja, no te vas a poner a dialogar y a negociar cuando ni siquiera te has parado de la silla para demostrar la fuerza que tienes. La ruta es muy clara. Nosotros hemos decidido desde la oposición venezolana mostrar la fuerza que se tiene con el apoyo de la mayoría de la sociedad venezolana, e incluso demostrar que dentro de la Fuerza Armada no hay una concepción monolítica de apoyo a Maduro, porque es nada más la cúpula la que va a tener que verse obligada a tener que ceder por ya las demostraciones a través de la ley de amnistía, de la aceptación de la Fuerza Armada de plegarse a esta ley de amnistía para que se pueda generar un proceso de transición con el apoyo de la Fuerza Armada. Son mensajes claros que permiten entender que la acumulación de fuerza que se está generando en este momento por parte de la única institución legítima que existe en el país, porque es consecuencia de una elección transparente y reconocida por todos del año 2015, es la que tiene en este momento la potestad de poder hacer ejercicio para el restablecimiento del orden constitucional. Eso implica que esta acumulación de fuerza debe concluir por el bien del país, sin duda alguna, en un proceso de negociación que sea la negociación para salir, de cómo salir de la usurpación. No es una negociación para cohabitar, es una negociación para poder generar una transición hacia la salida determinada en el cierre de un proceso electoral claro, que no esté en manos de las actuales autoridades, sino por el contrato que se ha desarrollado por quien hoy ejerce las funciones del Ejecutivo en manos del presidente encargado, Juan Guaidó. Pregunta final para Nicmer Evans, politólogo venezolano desde Caracas, Venezuela, en contacto con Primera Impresión. ¿De qué está hecha, le pregunto, de qué está hecha la lealtad de las Fuerzas Armadas bolivarianas con el presidente Nicolás Maduro? La pregunta es ¿esta lealtad se debe a una convicción, a un adoctrinamiento, a un convencimiento legítimo respecto de los principios políticos y orientaciones del gobierno venezolano, o es también resultado de una trama de intereses tejida en el curso de los últimos años? No hay un adoctrinamiento, aunque se hizo el ejercicio del intento de adoctrinamiento de la Fuerza Armada para una lealtad desde el punto de vista ideológico. Esta solamente se logró en momentos a través de la figura de Hugo Chávez, quien realmente tenía una impronta importante y de ascendencia y de autoridad dentro de la Fuerza Armada, pero ya no estando él, no es presidente Nicolás Maduro la figura que permite generar algún tipo de autoridad a la Fuerza Armada. Y por el contrario, él ha tenido que ir profundizando las prebendas económicas y el entramado de corrupción en la cúpula a través de lo que ha sido de su incidencia en el control del arco minero, del RINOV, que es la explotación de materia prima en una de las partes más ricas del mundo, desde el punto de vista de los commodities, de los elementos materiales primarios, y además también ha sido a través del control de cambios que ha permitido que los sectores militares tengan capacidad de ser los que manejen las importaciones y desmedro de la producción nacional. En ese sentido, se ha logrado, o sea, ellos han logrado controlar un cierto sector de la Fuerza Armada, pero no hay una concepción monolítica en ese sentido. Hoy, la lealtad se basa fundamentalmente en el hecho de el temor que puede existir en relación al hecho de lo que puede suceder en manos de otro gobierno, y por eso es que la ley de amnistía es tan importante, porque es la prueba de fe de que el gobierno legítimo de Juan Guaidó en la encargaduría y todo el proceso de transición buscará incorporarlos, a incluirlos, sin menoscabo, por supuesto, de violentar cualquier tipo de derecho humano inviolable o por aquellos que hayan cometido lesa humanidad. Esos no van a ser perdonados, incluidos. Pero todo lo demás que hayan estado haciendo ejercicio de sus funciones, lamentablemente bajo un gobierno autoritario, pues podrán mantenerse sin ningún tipo de inconveniente en sus funciones, siempre y cuando asuman plegarse el artículo 333 de la Constitución, que obliga a estos funcionarios a ser constitucional.
Gracias, Nick Merevans, politólogo venezolano, por este contacto con Primera Impresión desde Caracas, Venezuela. Sobre el último tema abordado en esta entrevista, diríamos que se centran la mayor parte de las expectativas en torno a lo que pueda ocurrir en este país. ¿Habrá un giro, habrá un quiebre real, cierto, una fractura dentro de esta unidad de las Fuerzas Armadas Bolivarianas y que determine un cambio de postura, de posición frente al gobierno de Nicolás Maduro y por lo tanto desate un proceso de cambio de cara, por cierto, a la posición de Juan Guaidó, del presidente autoproclamado la semana anterior? Esto será materia de los próximos días y lo seguiremos analizando en este espacio informativo. Hacemos un breve corte, regresamos con el caso de Marta.